Un tema recurrente que salta como foco de discusión cada vez que Leclerc consigue una primera posición el día sábado es el pésimo récord que tiene de poles concretadas en victoria. Es que si vamos a analizar los números, solamente ganó 4 de 18 veces en que largó en primera posición, lo cual le da un 22% de efectividad y lo convierte en uno de los peores pilotos en la historia de Fórmula 1 en ese rubro. La idea de este informe, por supuesto, va a ser analizar carrera por carrera qué fue lo que pasó o cuáles fueron los motivos por los cuales Leclerc no pudo subirse al primer escalón del podio los días domingo en 14 oportunidades que largó desde la primera posición. Vamos a obviar las carreras en que sí ganó largando desde la pole, así que vamos a hacer solamente foco en lo que respecta a este pésimo récord. Si nos remontamos al pasado, podemos ya sacar conclusiones de que Leclerc desde siempre fue un gran clasificador. Recordemos que fue campeón de Fórmula 2 y en esa temporada logró 8 poles, igualando el primer puesto histórico de la categoría junto a Pierre Gasly y Stoffel Van Dorn, que también consiguieron 8. Cabe resaltar que sí tiene el récord de 7 poles consecutivas, algo que nadie logró igualar de momento en Fórmula 2. Además, el monegasco se ha consolidado esta temporada como el tercer máximo poleman en la historia de Ferrari con 18, solo por detrás de Niki Lauda, que tiene 23, y de Schumacher, que consiguió 58 vestido de rojo. Dicho todo esto, arranquemos. En lo que fue su segunda clasificación a bordo del Cavallino, conseguiría su primera pole en Fórmula 1, en el desierto de Bahrein. Al día siguiente, ya en carrera, tendría una floja largada, perdiendo la primera posición con Vettel y unos metros después ante Valtteri Bottas, pero a partir de ahí se vería su mejor versión. Primero superaría al finlandés y unas vueltas después haría lo propio ante Vettel, pese a que el equipo le pidiera que no lo haga. A partir de ahí tuvo un ritmo brillante y logró alejarse con facilidad de sus perseguidores, hasta que llegó el momento que seguramente muchos recordarán. Okay, copy that, we are checking it. Ese problema repercutía en la velocidad en rectas, lo cual hizo que perdiera las dos primeras posiciones ante los Mercedes con un auto que se caía a pedazos y finalmente logró subir al podio gracias al safety car que salió a poco del final, cuando ya estaba también por perder la posición con Verstappen. Pasamos a la segunda, que fue el Gran Premio de Austria, también en 2019. Leclerc largaba bien y Verstappen todo lo contrario, cayendo hasta la 9ª posición en esa primera vuelta. El monegasco hizo una carrera con muy buen ritmo, manejando la ventaja ante ambos Mercedes, quienes por esos años solían ser una amenaza en cualquier circuito. El problema era que Red Bull estaba muy fuerte ese fin de semana y sobre todo Verstappen, que empezó a remontar sin ningún problema. Llegadas las últimas vueltas, el holandés ya estaba pegado a Leclerc y en su primer intento por superarlo no podría, después de que el monegasco hiciera un mejor radio de giro, consiguiendo así una mejor tracción de cara a la próxima recta. En la vuelta siguiente se repetiría la misma maniobra, pero el desenlace fue distinto. Verstappen en mitad de curva decidió no volver a dejarle ese lugar a Leclerc y con un toque lo sacó de pista. Leclerc, obviamente, se enojó, pero los comisarios decidieron no sancionar a Max, quien se terminó llevando la victoria. Pole y victoria en Spa, pole y victoria en Monza, así que saltamos a Singapur. Leclerc largaría bien y mantendría el primer lugar. Con el paso de las vueltas, consolidado y marcando el ritmo en una pista muy difícil de adelantar, Ferrari decide parar a Vettel. Sebastián haría una vuelta espectacular con esos neumáticos nuevos y cuando entró Leclerc después, se terminó comiendo un undercut de manual. Leclerc pidió por radio que lo dejen pelear para recuperar la posición, pero el equipo se lo negó. Así que terminó siendo 1-2 de Ferrari y Vettel consiguió aquel día su último triunfo en Fórmula 1. Después de ese cortocircuito nos vamos a Sochi, Rusia. Leclerc largaría primero y Vettel tercero. Lo que planeó Ferrari antes de la carrera era que Leclerc le diera rebufo para superar a Hamilton y al propio Leclerc, pero después Sebastián debía devolverle la posición al monegasco. Otra vez empezaron a producir discusiones por radio ante la negativa de Vettel, que pedía que se le acerque más, y Leclerc decía que era imposible debido a que se estaba comiendo todo el aire sucio del alemán. Finalmente Ferrari, con poca autoridad, optó por lo fácil. Paró primero a Leclerc y luego a Vettel, de esa manera el monegasco le hizo un undercut y se quedó con la primera posición. Vueltas después, el alemán terminaría abandonando y produciendo un safety car, lo cual benefició a los dos Mercedes que todavía no habían parado y Leclerc se tuvo que conformar con terminar tercero. La última pole de ese 2019 fue en el circuito Hermanos Rodríguez. Leclerc largó perfecto y aguantó la primera posición pese a la extensa recta que lleva hasta la primera curva. Lideró la carrera hasta que Ferrari lo detuvo en boxes para hacer una estrategia de 2 paradas, que en principio sería medio blando.
Sus tres rivales, Vettel, Hamilton y Bottas, terminarían haciendo solo una parada. Cuando los tres se detuvieron a poner el neumático duro, el monegasco recuperó la primera posición, pero la estrategia falló. Lo tuvieron que parar antes de tiempo y en vez de poner blandos para el último stint y así poder ir al ataque, terminaron poniendo duros y para colmo se les trabó un neumático en la parada, donde estuvo casi 7 segundos detenido. Finalmente, recuperar el tiempo de aquella parada extra no fue fácil y Leclerc terminó cuarto a 6 segundos de quien ganó, Hamilton. En 2020 nos caímos a pedazos, así que ese año no nos dejó nada para aportar en este video, pero ya en 2021 Leclerc sumó 2 poles más. La primera fue en Mónaco y bastante recordada. Después de haber hecho la vuelta más rápida en el primer intento de Q3, cuando todos se disponían a hacer esa última vuelta rápida, Leclerc se terminó chocando solo en la chicana de la piscina, provocó bandera roja y la sesión se dio por finalizada. Al día siguiente, en la previa a la carrera, pasó esto que seguramente muchos recordarán. No. The gearbox, guys. El local acusaba problemas en la caja de cambios y el equipo decía que el problema fue en el eje de transmisión izquierdo. Leclerc arriesgó de más en clasificación y lo pagó caro, lo mismo que Ferrari, que también decidió arriesgar post-choque para evitar penalizar y así no perder la primera posición para el domingo, ya que si hubiesen cambiado la caja, Leclerc hubiera sido sancionado. La conclusión final y lo que terminó pasando es que Leclerc ni siquiera pudo largar. La segunda y última pole de 2021 fue en Bakú, Azerbaiyán, pole milagrosa con un auto que no estaba siquiera para poder pelear por los primeros 4 puestos. Leclerc hizo una buena vuelta en su primer intento de Q3 que lo puso primero, pero que seguramente se le iban a bajar en ese último intento de clasificación y más de uno. Tsunoda se chocó solo en la curva 3, Sainz que venía atrás se distrajo y también se la pegó, bandera roja y otra pole para el monegasco. En carrera, lo lógico, largó fuera de posición y a medida que pasaban las vueltas, lo iban pasando con total facilidad en la recta inmensa que tiene Azerbaiyán con DRS, donde era imposible defenderse. Finalmente quedó cuarto, en lo que terminó siendo una carrera caótica al final. Pasamos ya a 2022. Pole y victoria en Bahrein, pole y victoria en Australia, así que nos vamos a Miami. 1-2 para Ferrari el sábado, Leclerc largó bien, pero Sainz perdería enseguida la segunda posición con Verstappen. Unas vueltas después, con un ritmo demoledor, Verstappen superaría al monegasco y comenzaría a alejarse. Pasada la mitad de carrera, saldría un safety car que pondría a Leclerc otra vez cerca del holandés, pero era imposible pasarlo de recta incluso con el DRS, así que Verstappen se terminaría llevando una cómoda victoria en lo que fue una carrera bastante aburrida. Barcelona dio comienzo al caos este año. Leclerc lideraba cómodamente la carrera mientras Verstappen se había ido afuera y venía recuperando de más atrás. Nadie podía hacerle sombra al ritmo del monegasco, hasta que entrada la mitad de carrera el motor dijo basta, a boxes y retiro. What happened? Lost power. Este pasaba a ser el primer abandono de Ferrari por fiabilidad en el año. No hay mucho más análisis que hacer de esta situación. Después de hacer la pole en su carrera de casa en 2021 y no poder siquiera largar, Leclerc volvía a conseguirla en 2022 en una clasificación brillante de su parte. Domingo pasado por agua hacía que la carrera comenzara bajo coche de seguridad. Leclerc mantuvo la primera posición hasta que la lluvia comenzó a cesar de a poco y la prematura parada de Checo Pérez a poner intermedios hizo entrar en pánico al box de Ferrari, cosa que tampoco es muy complicado, el cual decidió parar a Leclerc. Mientras tanto Sainz, por ejemplo, decidió extender esos neumáticos hasta que la pista se seque por completo. Cuando ese momento llegó, a Leclerc lo pararon atrás de Sainz pidiéndole que entre al box y cuando lo hizo le dijeron que se quede afuera. Y claro, el monegasco explotó otra vez. Increíblemente toda esa jugada mandó a Leclerc al cuarto lugar y poco pudo hacer para ganar alguna posición en una pista donde es imposible ya hacerlo. Un verdadero desastre. Azerbaiyán fue testigo de otra pole de Leclerc como en 2021 también. Esta vez largó mal y perdió la punta con Verstappen, unas vueltas después salió un safety car y Ferrari optó por cambiar la estrategia, dado que Red Bull parecía que en el mano a mano era superior. Leclerc salió tercero, pero recuperaría la punta tras las paradas de Max y Checo. Finalmente, una vuelta después, como en Barcelona, el motor dijo nos vemos y otro retiro. Fin de semana negro para la escudería, dado que Sainz también abandonó por problemas de fiabilidad. Pasamos a Francia. Leclerc consiguió la pole el sábado, largó bien, tuvo buen ritmo, superior al de Verstappen, que incluso tuvo que entrar de manera prematura por el desgaste en su primer stint. Todo era pedir de boca, hasta que ocurrió lo que todos recordarán. Consejo personal, baja un poquito el volumen, porque se viene el grito de Leclerc. Are you okay?
I cannot go in throttle. No! Abandono durísimo de cara a la lucha por el Mundial que acabaría dando pie a lo que finalmente iba a ser inevitable. Monza es nuestra carrera y con la ilusión de repetirlo de 2019, Leclerc conseguía la pole el día sábado. Verstappen penalizaba, lo que daba esperanzas de victoria, aunque igual Red Bull seguía siendo el favorito. El monegasco aguantó bien la primera posición ante Russell en la primera chicana y comenzó a alejarse, pero Verstappen remontó demasiado rápido con un Red Bull que volaba. Pocas vueltas después, ya en segundo lugar, el holandés comenzaba a recortar la diferencia de manera fácil. Por eso, ante el abandono de Vettel y la salida del Virtual Safety Car, Ferrari decidió parar rápido a Leclerc y optar por una estrategia de 2 paradas, mientras que Verstappen iría a una. La realidad es que era imposible, pese a tener mejores neumáticos, poder recortar esos casi 15 segundos que te hace perder el hecho de parar una vez más. Resultaba demasiado para el ritmo de la Ferrari aquella tarde. Faltando apenas unas vueltas, saldría un safety car que dejaba en buena oportunidad a Leclerc de poder pelearle el primer lugar al holandés, pero el auto de seguridad nunca se fue. Increíblemente, en nuestra carrera de casa, fuimos los más verdes del mundo para sacar un auto de la recta principal y no hubo pelea. Se tuvo que conformar con el segundo lugar. Pasamos a la última pole y volvemos como en 2019 a Singapur. Pole el sábado y carrera con lluvia el domingo. Leclerc largó mal, perdió el primer lugar con Checo Pérez, que largó perfecto, y a partir de ahí arrancó una larguísima persecución, en realidad persecución entre comillas, porque no hubo chances reales de pasar al mexicano en pista, aunque por una sanción a Checo de 5 segundos al final de carrera, quedaba la chance de terminar, en caso de que sea menos de 5 segundos, como ganador por esa penalidad, pero fue imposible. Pérez tuvo mejor ritmo ya con la pista seca y otra pole que se escapaba. Bueno, mi conclusión respecto a esto es que Leclerc la verdad que ha pagado caro ser un gran clasificador. Me parece que en estos años muchas veces largó por encima del rendimiento de su auto y eso ha llevado a que tal vez haya tenido carreras deslucidas y me parece que son muy pocas las carreras que vimos en este informe que verdaderamente se le puede achacar la culpa. Por ende creo que es una estadística mentirosa. Yo pondría, dentro de las que sí tuvo culpa, Mónaco 2021, cuando chocó en clasificación, y por más que Ferrari después haya cometido el error de no arreglarle el auto, si se lo hubiese arreglado, hubiese penalizado, por ende no hubiese ganado. Así que me parece que sí el responsable de esa carrera es Leclerc. Francia de este año también, que esa está más que claro, y Singapur de este año, que ya lo he dicho en otro video, para mí tiene responsabilidad porque larga mal y pierde la primera posición en una carrera que era muy difícil que lo pueda pasar Checo Pérez después, como también se le hizo imposible a Leclerc poder pasarlo, al mexicano. Así que bueno, déjenme en la caja de comentarios para ustedes si coinciden conmigo o no en estas 3 carreras, si alguna de estas le parece que no fue culpa, si hay otra que yo no nombré, porque hay un par de dudosas, puede ser Austria, por ejemplo, de 2019, la que se toca con Verstappen. Pero bueno, a ver, yo considero desde mi óptica que hoy en día en la Fórmula 1 es muy difícil defenderse con tanta recta de DRS. Entonces, cuando vos no tenés el mejor auto, porque ese día el mejor auto era el Red Bull, es imposible, básicamente, que puedas aguantar más de 2 vueltas la primera posición. Cuando Verstappen lo alcanzó, faltaban como 5. Entonces, me parece que no hay gran responsabilidad. Después se puede debatir si esa maniobra era sancionable o no. Pero bueno, si no coincidís conmigo, decímelo, o si tenés alguna otra que yo tal vez no considere culpa de él y me decís, esa la verdad que fue culpa de él, déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó este informe, dale like al video, suscríbete al canal. En estos días vamos a estar subiendo otro informe de otra cosa, obviamente de Ferrari, pero completamente distinta. Así que los espero. Les mando un abrazo grande y Forza Ferrari.